Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues empezamos hoy, en este día 17, unas meditaciones que irán siguiendo estos días de la última semana de Adviento, antes de propiamente ya los días de Navidad, siguiendo lo que se llama las ferias mayores, estos días 17, 18, 19, etcétera, hasta el día 24. Y son días ya muy inmediatos al momento de la Navidad. Y quería aprovechar, ¿no?, pues el silencio de estos días, la espera del Dios que viene, para hacer unos ratos de oración, tomando sobre todo, los textos de la misa, lógicamente, pero también esas antífonas que se nos proponen, las antífonas de la O, que llaman, durante estos días, que van recordando algunas de las profecías del que viene, del Mesías que viene. Por eso les he llamado diré ahora, meditaciones antífonas de Adviento, y vamos a empezar con la primera, en este día 17, que coincide con el tercer domingo de Adviento, pues con la primera de las antífonas, que dice así: Oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Es siempre una petición, es siempre un elogio, ya lo verás. Oh sabiduría, oh llave de José, llave de Jesé, oh árbol de no sé, ya irás viendo. Y siempre junto a ese recuerdo de algo que nos introduce, ¿no?, en la venida del Mesías, es una petición. ¿Y qué le pedimos hoy? A la sabiduría. Sería mucho para hablar de esto. Le pedimos, y ahora lo veremos, también muéstranos el camino de la salvación. Nuestra primera invocación, como te digo, es esta, ¿no?, sabiduría. Es decir, palabra pronunciada por el Padre, el Altísimo, palabra viva que no deja de ser pronunciada. Sabiduría que se hunde en las entrañas profundísimas y personalísimas de Dios, que se extiende, dice, del uno al otro confín, es decir, que todo lo abarca y todo lo penetra, y que está y entra hasta lo más íntimo de cada ser, hasta el íntimo, lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestra alma, hasta cada cosa, cada movimiento, cada aliento, cada suspiro, cada lágrima nuestra. Ahí está el Señor. Es la sabiduría que no se queda mirando el propio espejo, sino que multiplica esos espejos, es decir, que se renueva cada instante y que se refleja en la vida de todos los hombres que aman a Dios, los hombres que son amigos de Dios, evidentemente, los hombres que quieren seguir a Dios. Se refleja perfectamente en cada hombre. Es sabiduría creadora y generosa, que sale de sí, para estar en todo y en todos, en todo y en todos, y que lo ordena todo con firmeza,
con suavidad, sin permitir que el pecado o que la anarquía o que entenebrezca, ¿no? Llene de tinieblas la vida del hombre, ¿no? Sino que todo lo embellece con un resplandor propio de la sabiduría. Perdona, porque voy saliendo desde catarro, pero no es fácil. No es fácil. Pero sigo haciendo mi oración. Y aquí hacemos oración con catarro y con lo que sea. Pero la oración es importante. Sabiduría que brota de Dios. ¿Cuánto necesitamos tú y yo esta enseñanza? Porque a veces podemos tener mucha ciencia, pero poca sabiduría. Conocemos muchas cosas, pero a veces no conocemos lo que nos hace felices. No conocemos a Dios como sabiduría. Por eso sabiduría divina, sabiduría amiga. Ven, enséñanos el camino. Ven a alimentarnos con tu palabra. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Y siguiendo con esto, nos viene bien también que leamos el Evangelio de la misa de hoy. Que, como te digo, teniendo como luz la sabiduría, que ya hemos dicho, como te digo, pues nos va a ayudar, evidentemente también, a penetrar más el corazón en esto. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Es el final del comienzo de ese capítulo 1 que es el prólogo del Evangelio de San Juan tan bonito. Al final de él dice lo siguiente, ya haciendo mención de Juan Bautista, que anuncia la sabiduría, no te olvides, anuncia al que viene, que es la sabiduría. Dice, surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan que le preguntaran, ¿tú quién eres? Y él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. Y le dijeron, ¿eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices tú de ti mismo? Y él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados, había fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas tú, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y Juan respondió, yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, que viene detrás de mí, a que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Este evangelio, te decía, es propiamente el de hoy, es el del domingo, tercero de Adviento. Y nos habla de la figura de Juan, ya que es protagonista estos días y que nos está anunciando ya que él no es el Mesías, que no le confundan, que el Mesías, que es la sabiduría, está a punto de llegar. Él está anunciando a esa sabiduría que vendrá, que está cerca. Por eso la intensidad durante estos días propios de las ferias mayores, de la intensidad del anuncio de la venida del Señor, será cada vez más grande. Cada día a día, y yo diría que hora en hora.
De ahí que nosotros, atentos a la venida del Señor, estemos preparándonos, contemplando estos misterios y pidiéndole al Señor que entre en nuestro corazón la sabiduría y que tengamos el corazón preparado para poder saber estar a la altura de lo que el Señor quiera decirnos. Así es. Desde el principio, desde el momento en el que el Señor hace al hombre y le da al hombre la capacidad de amar, la inteligencia, la voluntad, la libertad. Desde ese momento, Dios, feliz de haber creado a una criatura a su imagen y semejanza, feliz de eso, el Señor va preparando, va desarrollando, va haciendo que se desarrolle la vida del hombre en la tierra. Al principio, con todos aquellos dones que Dios le da a los primeros padres. Y cuando ocurre el desgraciado hecho del pecado, porque Dios precisamente les ha dado libertad, precisamente por eso, pues ya desde el principio, el Señor, en el momento en que el hombre reconoce su pecado, le promete ya la salvación. Y lo dice con palabras claras. De ti nacerá un Mesías. Su generación aplastará la cabeza del dragón, de la serpiente, del demonio. Es la representación que se hace muchas veces de la Inmaculada, ¿verdad? Que es la generación, bueno, pues. Y Dios va preparando al hombre, a la tierra, a la humanidad, para que llegue ese momento. Y hay también una larga cadena de hombres y mujeres que esperan al Mesías, desde Abraham hasta David, hasta José, que van anunciando de una manera distinta, cada uno de una manera distinta, ese Mesías, y van profetizando de quién sería, entre ellos Juan también, que ya es el inminente, el último, el que anuncia que ya está aquí con nosotros. Y todos nosotros somos herederos de esa promesa. Por tanto, no es fácil imaginar los sentimientos de tantas generaciones del pueblo judío que esperaban al Mesías prometido. Y la liturgia de hoy nos ofrece una pista al mirar la magnitud del alegre estallido de esa inminente llegada del Señor. Alégrate, tierra, exulta, cielo. Exulta, cielo. Letare, alégrate. En esa cadena hay multitud de hombres, y no todos santos, pero hay hombres de fe, como Abraham, que se fía de Dios, nuestro Padre en la fe, al que Dios se revela de una manera clara. El primero, el que va a iniciar el pueblo de Israel, y del que Dios se sirve de su fidelidad y de la de tantos otros para enviarnos a su Hijo y hacer de nuevo posible la humanidad, la intimidad con Dios, con los hombres. Dios, en su sabiduría infinita, quiere enviarnos en ese plan suyo de salvación. Ha pensado en su sabiduría infinita que el mejor modo es venir Dios a la tierra, concretamente
la segunda persona de la Santa Trinidad, el Hijo, para hacer posible otra vez la dignidad humana y restaurarla y elevarla a un grado impensable. Por eso nosotros, agradeciendo al Señor esa sabiduría infinita, nos llenamos de un profundo gozo al sabernos salvados, rescatados y curados. Por eso cantamos, y lo decimos así frecuentemente también en la Santa Misa, cuando introducimos el Santo, decimos, por eso nosotros, alegres, con los ángeles, arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Así es, estamos contentos, porque la sabiduría divina ha restaurado la vida del hombre. Y aunque no cantemos bien, y nuestro canto no sea afinado, el Espíritu Santo nos envuelve con sus gemidos inenarrables. Y comprobamos día tras día cuánto me gustaría, Señor, poder responder con esa misma medida a ti. No cabe en palabras humanas el deseo divino de encontrarse con nosotros, ni en su existencia. 14 generaciones hasta David, 14 hasta la deportación a Babilonia y 14 hasta Cristo. Hasta Cristo, generación tras generación, que va anunciando la venida del Señor, perseverantemente. Fíjate que Dios ha tomado tiempo, Es más, todavía más tiempo, cuando ya es la concepción y el nacimiento, y esa criatura que ya es Dios en la tierra, espera 30 años. ¿30 años? Dios ha entrado en la historia del hombre, se ha unido siempre para nosotros, con nosotros. Dios ha querido asumir la naturaleza humana y la esperanza de toda la humanidad, de todas las épocas. Dios de alguna manera nos está diciendo en su sabiduría infinita que no rechaza lo humano, sino que carga con el relato de cada persona para ofrecer a todos un lugar en la vida eterna. El Creador ha querido pertenecer a esta familia humana. Era el camino que Él, en su sabiduría, había ideado para la salvación. Era ese el camino. Ser uno más entre los hombres. Evidentemente sin pecado, pero ser uno más entre los hombres. Dice concretamente el Papa Benedicto XVI en una de sus magníficas homilías de Navidad que te recomiendo leer. Dice: en el establo de Belén el cielo y la tierra se tocan. El cielo no pertenece a la geografía del espacio, sino a la geografía del corazón. Y el corazón de Dios, en la noche santa, ha descendido hasta un establo. La humildad de Dios es en el cielo. Es el cielo. La humildad de Dios es el cielo, te repito. La humildad de Dios es el cielo. Y si salimos al encuentro de esta humildad, entonces tocamos el cielo. Y entonces se renueva también la tierra. La humildad de Dios es el cielo. Belén es el cielo. Belén es el cielo. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos parece que Dios no puede estar donde hay fragilidad, mediocridad, debilidad? Pero si tú y yo no nos conformamos con el pecado, sino
que nos ilusionamos por abrazar las verdades, los verdaderos bienes de la vida, entonces la humildad de Dios no rechaza el estado de nuestro corazón. Trae el cielo a nuestra vida ordinaria, a nuestra casa, a cada instante, y hacemos realidad aquello de que damos a cada segundo vibración de eternidad. Lo hacemos cielo. Lo hacemos cielo. Esa lista, larga lista de hombres y mujeres de las generaciones hasta llegar al Señor, seguramente muchos de ellos ni conocerían, ni experimentarían, ni comprenderían lo que esperaban. Otros seguramente en su confesión buscaron otros dioses. Pero en todos sigue latiendo el ansia de salvación. El ansia de salvación. Muchas veces sin que los protagonistas puedan ponerla en palabras o comprenderla con claridad. Nosotros sí, herederos de la promesa, hombres y mujeres salvados ya, conocemos la buena noticia de Navidad y esperamos a Jesús. Y nos encantaría que llegase no solamente a cada uno de nosotros, sino a todos los corazones de los hombres. De ahí la gran alegría que estos días vivimos y que hemos de celebrar. Leemos hoy precisamente unas palabras del Papa Francisco. Leemos: te bendecimos, Señor Dios Altísimo, que te has despojado de tu rango por nosotros. Esto me viene a la cabeza la carta a los Filipenses, en ese famoso texto de San Pablo, ¿no? Se humilló a sí mismo, etc. Bueno. Oh Dios Altísimo, que te has despojado de tu rango por nosotros. Tú eres inmenso, dice el Papa, y te has hecho pequeño. Eres rico y te has hecho pobre. Eres omnipotente y te has hecho débil. Te bendecimos. Fíjate, a veces pasa lo contrario a nosotros, que nos hacemos potentes, inmensos, ricos, poderosos, grandes. ¿Y qué somos realmente? ¿Qué somos realmente? Decía San Agustín: tú, hombre, que quisiste ser Dios y pereciste. Sois como dioses, le dice el demonio a Adán y Eva. Y pereciste. Él, Dios, quiso ser hombre y te salvó. Tanto pudo la soberbia humana que necesitó la humildad divina para curarse. Qué bonito es esto, qué belleza tiene esta palabra de San Agustín. Te repito, tú, hombre, quisiste ser Dios y pereciste. Él, Dios, quiso ser hombre y te salvó. Tanto pudo la soberbia humana que necesitó la humildad divina para curarse. La humildad divina para curarse. Es Cristo quien nos eleva en sus hombres hasta el cielo. La soberbia, lo sabes bien, nos da una gloria muy efímera y cobra su precio. La soberbia inquieta y desasosiega y necesita constantemente motivos para destacar sobre los demás. Nunca da paz, ni sacia. Lo hacía esa comparación tan bonita San José María cuando hablaba de la humildad del borrico. Conozco un borrico de mala condición, decía, que si hubiera estado en Belén junto al buey, en lugar de adorar sumiso al Creador, se hubiera comido la paja del pesebre. Esa es oración tan bonita, ¿eh? En vez de adorar
El amor de Dios, por el contrario, es capaz de llenar nuestro corazón como María lo ha hecho. Y al hablar de su cariño, siempre nos quedaremos cortos. Es mucho más, lo que no sabemos de su inmenso amor que lo alcanzamos a comprender. Es tan intensa, tan profunda, como te decía al principio, la sabiduría, que se nos escapa. Está en las entrañas de Dios, que todo lo abarca y todo lo penetra. Y está en lo más íntimo de tu ser. ¿Cuánto necesitamos tú y yo de esa sabiduría, de esa enseñanza luminosa, para tener no mucha ciencia, la necesaria, pero sí mucha sabiduría? Como nos enseña también, y acabamos, nuestra Madre Santa María, que es mucho más, como te decía, lo que ella nos enseña. Lo esperó con inefable amor de madre, decimos. Nos contará en la intimidad de la oración esos secretos que conoce ella de primera mano. Una madre siempre sabe, con un gesto, una caricia, explicar lo que no cabe en palabras. Pídele a ella que te enseñe. Ella que vivió estos días especialmente metida en Dios. Ella que gracias a su sí, tú y yo estamos aquí, salvados, redimidos. Ella que experimenta el amor de Dios de una manera tan clara. Dile en tu oración estos días que te hable de Jesús, de esos secretos que ella conoce de primera mano, porque fue su madre, es su madre, perdón. Y vivió como nadie aquella primera noche de Belén. Y ella te enseñará con un gesto, con una caricia, con una, como ella sabe, esas cosas que tú necesitas saber. Y explicar lo que no entiendes. Y enseñarte a amar. Y termino repitiendo la antífona de hoy. Oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.